Estamos con Javier García Borreguero, buenas tardes. Hola, ¿qué? Compañero. En tu caso, diferente al testimonio anterior, ya estás acabando el titulado, ¿no? Sí. Estás en tercero, finalizando sí. ya tercero. Son 3 años de recorrido. Aunque haya que remontarse a 3 años atrás, nos gustaría que nos contases un poco qué fue lo que te motivó a ti para empezar a hacer el titulado en Cultura y Solidaridad. Bueno, yo suelo ser muy prolífico en mis respuestas, espero no dar mucho la chapa. Vamos a ver, yo tengo mi profesión, esto es técnica, yo tengo formación técnica, entonces toda la vida la he pasado metido entre números, presupuestos, proyectos, etcétera, etcétera, y eso yo creo que seca un poco el cerebro. Y al mismo tiempo siempre he tenido un poco de inquietud por las cuestiones, por la literatura, por la historia, por el arte en menor medida, pero también, y bueno, siempre he sentido esa inquietud. Cuando me faltaban aproximadamente 2 años para jubilarme, empecé a pensar qué hacer, porque también, como mi compañera ha mencionado, yo también he sido muy inquieto, me he movido mucho y no me apetecía mucho la idea de estar jubilado leyendo el periódico y mirando el ordenador. Un día en la oficina vi un anuncio en el correo que anunciaban lo que yo llamo con mucho cariño un curso para viejos. Y dije, hombre, pues puede ser interesante, pero sin más, de ahí no pasó. Pero por si acaso lo guardé, recorté la hoja y la guardé. Yo hace muchos años dejé de fumar, muchos años. Iba todos los días al trabajo diciendo, hoy dejo de fumar. Y no dejaba. Hasta que un día, no sé por qué, pues algún biorritmo travieso, llegué a la oficina y dije, hoy no fumo. Hasta hoy. No he vuelto a fumar. Con Deusto me pasó algo similar. Un día abrí el cajón, miré otra vez el anuncio y con la misma me salí de la oficina, no estaba lejos, y me vine a Deusto, a la universidad, a enterarme de qué iba aquello. Entonces me encontré con Ichi, sí, que fue la que me atendió, fue mi primer contacto en Deusto, y yo creo que aquello fue, diría amor a primera vista, pero a lo mejor no suena muy bien, pero me convenció, porque me convenció por la seriedad, por la profesionalidad, y por la claridad con que me explicó cómo eran las cosas y cómo era el asunto. Me causó una impresión tan buena que salí pensando, me voy a venir aquí. Y eso era aproximadamente en mayo. El curso empezó sí, luego en septiembre o por ahí. Sí, a final de septiembre. Después ya vinieron las reuniones de un poco de promoción del curso y tal. Aquello me pareció un poquito más propagandístico, pero quien realmente me convenció fue la primera entrevista, el primer contacto que tuve con Deusto. Ya tenía ganas, desde hacía muchos años, de entrar un poco. Me gusta escribir, me gusta mucho escribir, y me gusta la literatura, como he dicho, y la historia, y pensé, pues bueno, pues que quizá esto era una forma de dar vida a lo que había tenido latente durante muchos años. Y ahí terminó la historia del inicio. En tu caso, claro, ya ha habido un lapsus de tiempo respetable, que son 3 años, que se nos hacen muy cortos, pero son 3 años. En estos 3 años, desde que empezaste hasta ahora, que estás a punto de finalizar, ¿cómo has vivido esa evolución? Quiero decir, siempre hay altibajos, puede haber momentos de verdadero fervor por algunas cosas, pero eso igual pasa en el primer año, ¿qué pasa en segundo? ¿Qué pasa en tercero? Es decir, alguien que va a iniciar un camino como el que has iniciado tú y está dispuesto a terminarlo, ¿tú cómo lo has vivido y qué crees que puede encontrar alguien que como tú en un momento dado quisiera recorrer 3 años de humanidades? Hombre, aquí pasas malos momentos y muy buenos momentos, como todo en la vida. La vida fuera de aquí es exactamente igual, malos momentos y buenos momentos. Pero yo creo que nunca malas experiencias, porque hasta los malos momentos se pueden volver y hacerlos buenas experiencias. La experiencia de aquí ha sido magnífica, magnífica. Yo me acuerdo de la primera clase, inolvidable, por ser primera, que se llamaba Análisis del Entorno, y que nos la dio Eduardo. Sí. Era la clase en la que
nos vimos por primera vez las caras, o nos veíamos por primera vez las caras, era el momento de las presentaciones, era el momento de empezar pues a congeniar un poquitín nada más, y luego de ahí pues ha ido derivando en que te encuentras formando parte de un grupo que, por supuesto, Dios quiera que siga siendo como son todos los grupos, heterogéneos, ¿eh? No somos todos iguales, hay gente que venía con más nivel que otros, unos no conocían informática y otros sí conocían informática, etcétera, etcétera. Era un grupo heterogéneo, pero al final un grupo unido. Yo me acuerdo los miedos que teníamos. Isabel Rubio nos hizo un test que no sabíamos para qué era, y a la semana siguiente nos leyó el test, nos lo devolvió a cada uno, y era para demostrarnos que no éramos marcianos. Me acuerdo perfectamente su frase: no somos marcianos, somos todos iguales, a todos nos dan miedo las mismas cosas, todos tenemos miedo de esto, a todos nos gusta esto, etcétera, etcétera, haciéndonos ver de alguna forma que efectivamente teníamos temores, pero que esos temores eran absolutamente normales e iguales para todos. Eso ya nos relajó un poco, porque enseguida aparecía el fantasma del trabajo. Primero el fantasma del trabajo era ¡buah! No entendías muy bien. Hombre, yo puedo hablar por mí. Yo venía de una actividad, de una trayectoria, pues en la que tenía que hacer informes, etcétera, etcétera, pero yo nunca me había enfrentado con hacer un trabajo académico. Y a mí cuando me dijeron, es que hay que hacer un trabajo académico y las líneas de no sé qué tienen que ser de este ancho, y dices, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Luego, al final, pues ves que es peor pensarlo que hacerlo. Cuando te pones a ello, pues las cosas van fluyendo. Y, lógicamente, con la ayuda de otros, la que te prestan a ti, la que puedes prestar tú, etcétera, etcétera. Y al final, pues yo me acuerdo más de tercero, lógicamente porque está cerca ahora, sí, y de primero. Segundo, y que no se me enfade nadie, pero lo tengo como un poco en medio de un poco nebuloso. Que no, en estos 3 años tú ya has mostrado una cierta predilección por determinadas asignaturas, como has dicho antes, la literatura, la historia y demás. ¿Ha habido alguna asignatura en concreto que te haya impactado de una manera especial debido a tus intereses? O sea, no solamente por el profesor, sino por lo que has podido descubrir en ella, o ¿hay alguna en concreto en estos 3 años que podrías mencionar como especial para ti? Por supuesto, sí. Una que me causó, digamos, shock, fue una que tenía un título además que no era nada atractivo, que decía Delito y pecado en la Edad Media. Y yo pensé, Dios santo bendito, ¿qué será esto? Pues ha sido la asignatura que hasta ese momento, la asignatura con la que más disfruté. Lógicamente el profesor también tiene alguna culpa en eso. El profesor Lecanda, que extraordinariamente. Entonces, bueno, fue un gran profesor y bueno, fue una clase, la pena es que no hubiera durado todo el año. Eso es la pena que me daba. Y actualmente, en este momento, en tercero, quizá me dejo alguna por el camino, pero ya me acordaré. En tercero me está gustando muchísimo la que nos da el padre Viana, Miquel Viana. Sí. Hombre al cual admiro, porque eso de que tenga la historia metida en la cabeza desde Jesucristo hasta la Segunda Guerra Mundial es algo que yo no puedo. Es un profesor que es muy difícil coger un renuncio porque lo sabe absolutamente imposible, absolutamente imposible. Y yo a veces me dan ganas de decir a mis compañeros, por favor no le hagáis preguntas, dejarle que hable, porque es que con las preguntas se nos va por otro lado, y al final te estás perdiendo cosas que son interesantísimas. A mí me parece interesantísimo. Me ha encantado la clase de arte, que nos la dio un chaval joven con un entusiasmo tremendo, que se llama Jaime Cuenca. Esa me entusiasmó también. Claro, lo que pasa es que no quiero hacer de menos a nadie. No, por descontado, pero la idea no era ni mucho menos hacer hay muchos profesores y muchísimas asignaturas, y además muchas de libre elección, cada uno las elige. Exacto. A mí me interesaba más que nada, en función de tu sensibilidad, aquellas que te habían dejado una huella, para que la gente vea que hay un elenco de posibilidades, ¿no? O sea, que no es algo totalmente cerrado. Ahora estás a punto de acabar. Y cuando acabes, amén de que, como es normal, hagáis la graduación y un
viaje y lo que sea, ¿qué proyectos tienes para el futuro? Tú que eres una persona inquieta. Pues sí, tengo proyectos. Mira, hubo una clase, me acuerdo, me viene ahora a la cabeza, que fue, no sé cómo era el título, pero era sobre el voluntariado. Y entonces, que fue muy interesante también, dicho sea de paso. El profesor Pablo Cueva. Pablo Cueva, exactamente. Entonces, en esa clase nos trajeron a veces gente que estaba en algunas organizaciones de voluntariado y tal y cual. Y alguien le preguntó cuál era el principal motivo o por qué los voluntarios iban dejando o, digamos, renunciaban. Y dijo que el peor enemigo que tenía el voluntariado eran los nietos. Yo ahora tengo un nieto y empiezo a entenderlo, porque he perdido bastantes clases, he cambiado la uni por la guardería, que he tenido que ocuparme del chiquillo. Entonces, si las obligaciones familiares me lo permiten, hay un curso que está previsto para el año que viene, que es sobre Cervantes y Shakespeare, y ese no me gustaría perdérmelo por nada del mundo. Eso ya digamos, lo tengo fijo en la mente, que si puedo, ese curso desde luego va a ver mi cara bonita en la clase. Pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Hasta otra ocasión, confío. Muchas gracias. Me quedé las ganas, me pasa lo mismo cuando yo estaba haciendo el titulado de la ética, que es un tema que a mí me apasiona, y un año sobre ética creo que sí da mucho para poder... Pues hubo una conferencia el otro día de La Cortina, el otro día antes de ayer, en La Comercial, espectacular. Qué lástima, porque mira que la leo, pero no me ha llegado la información. Pues ya si me das luego tu correo, te mando, porque yo estoy haciendo en el blog, a conferencia en la que voy, conferencia que... Mándamela a mí, por favor. Vale, es que el tema de la ética a mí me lleva por no traer. Sí. También hubo otro de Torres Dulce, sobre cine, me parece que así, ¿no? Sí. En el auditorio. Sí. También debió ser mucha gente y muy interesante. No, a veces viene gente, sobre todo de esto.